la fuente puede ser un carcinoma que sea secretor de hormonas tiroideas que esté en el pulmón, ¿ya? Puede ser una mola también. Entonces, en general, el término es una tirotoxicosis. ¿Que puede haber un hipertiroidismo con tirotoxicosis? Sí, sí puede haber, ¿ya? Ambos son términos diferentes. Entonces, el hipertiroidismo puede ser, al igual que en el hipotiroidismo, puede ser manifiesto o subclínico. El hipertiroidismo manifiesto, el primario, se caracteriza por bajas concentraciones séricas de TSH y concentraciones elevadas de hormonas tiroideas, la T4, T3, o puede estar ambas. En este caso, cuando decimos hipo, hemos dicho que vamos a ver la hormona tiroidea, que están bajas. Cuando es hiper, es más. Entonces, las hormonas tiroideas van a estar aumentadas su producción, ¿ya? Por lo cual, por un feedback, la TSH se va a disminuirse. También podemos tener un hipertiroidismo. Este se va a caracterizarse por niveles bajos de TSH. Sin embargo, los valores séricos de T4 y T3 van a estar dentro de lo normal. En un hipotiroidismo subclínico habíamos visto que las concentraciones de T4 y T3 están normales, es decir, que está afectado es el TSH, está elevado. En cambio, en un hipertiroidismo subclínico van a estar bajas estas dos. Entonces, las causas de tirotoxicosis, como les mencioné, puede haber tirotoxicosis con Doctora, hipertiroidismo. El hipertiroidismo, perdón, doctora, disculpe, ¿está avanzando las diapositivas? ¿sí? No, no, es que no están avanzando las ¿Nos ven? diapositivas. Pensé que estaba dando la introducción como las otras veces. Sí está, pero sí está ahí compartido, dice. Ya estoy en mi diapositiva número 20, ya. Qué raro. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Toda una pantalla. Vamos a ver toda la pantalla. Ni modo. Ahora ven. Yo estoy en la diapositiva 5, ya. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve la pantalla? Doctora, Sí, no le doctora. veo. O sea, Ya, sí se muy ve bien. que cambia, pero lo podría agrandar, por favor. Y ahora sí se ve, ahora sí está bien. Claro que lo voy a agrandar, pues. Yo quiero que vean si se ve la pantalla o no. Ya, como les mencionaba. El hipertiroidismo y la tirotoxicosis son términos diferentes, pero que podía haber hipertirotoxicosis con hipertiroidismo. Hay el hipertiroidismo manifiesto y el hipertiroidismo subclínico. Ya. Entonces, las causas de hipertiroidismo son bastantes. Habíamos dicho que el hipertiroidismo es netamente de la glándula y la tirotoxicosis podría ser otro lugar, otro órgano podría ser la fuente. Entonces, ¿hay tirotoxicosis con hipertiroidismo? Sí. Y cuando nosotros hacemos la gammagrafía, la captación de yodo radioactivo va a ser normal a alto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles tenemos estas patologías? Tenemos la enfermedad de Graves-Basedom. En este caso hay se produce un aumento de las hormonas tiroideas por una etiología autoinmune. Otra podría ser un adenoma hipoficiario secretor de TSH, es decir, que a nivel de la hipófisis hay un adenoma que va a secretar, perdón, TSH, y este TSH va a estimular la producción de mayor cantidad de hormona tiroidea, ¿ya? Otro puede haber cuando son los tumores trofoblásticos, ejemplo, el coriocarcinoma o una molidatiforme. Estos, estos tumores a nivel, digamos que generalmente son a nivel ginecológico, van a producir exceso de secreción de hormona de beta-HCG. Esta beta-HCG tiene la estructura similar a lo que es la TSH, por lo cual esta beta-HCG va a unirse o va a ir, digamos, a los receptores a nivel de la tiroides que van a hacer que produzca más,
más producción de hormonas tiroideas. Es por eso que en una mola siempre hay que hacer lo que es un descarte de hipertiroidismo. Bueno, y puede haber también los adenomas solitarios funcionantes. A nivel de la tiroides podemos tener un nódulo que sea un funcionante. Entonces, este a nivel de la tiroides va a producir hormona tiroidea, no toda la tiroides, sino solamente el nódulo. Y ese se le llama adenoma solitario funcionante. O en algunos casos puede haber lo que es el bocio multinodular, que son funcionantes, no solamente en un nódulo, sino hay más de un nódulo y esto se le llama la enfermedad de Plumber. Entonces va a tener bastantes nódulos que van a producir exceso de hormona tiroidea. Y también hay tirotoxicosis sin hipertiroidismo, es decir, que la fuente, digamos, no es la tiroides. Ejemplo, en aquellas tiroiditis, todas las tiroiditis silenciosa, la tiroiditis subaguda, las tiroiditis inducidas por fármacos, la tiroiditis supurativa aguda y las tiroiditis por radiación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cada tipo de tiroiditis. Otra causa de tirotoxicosis sin hipertiroidismo tenemos el exceso de hormona tiroidea exógena. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer el reemplazo hormonal a un paciente con hipotiroidismo, si nosotros le damos una dosis de más, va a tener sintomatología de hiper. Claro, le vamos a dar más hormona y se van a elevar si la TSH va a estar bajo. Entonces vamos a tener exceso de hormona tiroidea. Entonces en estos casos también se llama un hipertiroidismo facticio. A este sí le podemos decir iatrogénica. Claro que no es algo intencional, ojo, no es intencional que se, digamos, que hay un exceso de hormonas, sino es la dosis, hasta que se titule la dosis vamos a tener estos inconvenientes. También tenemos lo que es el estrumo ovárico, metástasis de cáncer de tiroides, es decir, que el cáncer de tiroides ha podido ir a otra parte del cuerpo, ejemplo pulmón, y que esté secretando en el pulmón hormona tiroidea y esté produciendo un hipertiroidismo. Luego hay el hipertiroidismo inducido por yodo, es el efecto Joe-Bacedón. Generalmente esto va a darse, digamos, cuando hay consumo de exceso de yodo, que damos muchas veces en lo que es eh, un, ya me olvidé cómo se llama, una hormona tiroidea. O medicamentos que contengan yodo y también no hay que tener cuidado con los agentes de contraste. Entonces, dentro de la epidemiología, la prevalencia, bueno, es baja, de 0,8 se ha demostrado en Europa y 1,3 en Estados Unidos, no es muy alta. Y el hipertiroidismo aumenta con la edad. Nuevamente es más frecuente en mujeres que en varones. eh, y bueno, es mm, más frecuente en la raza blanca que en otras razas. Y la incidencia del hipertiroidismo leve es mayor, digamos, en lugares donde hay deficiencia de yodo, ya que en áreas con suficiente cantidad de yodo. Entonces, la etiología, como les mencioné, ¿no? Y esto es para explicar un poco más lo más importante. Entonces, en una tirotoxicosis con hipertiroidismo, la causa más común de hipertiroidismo en áreas con suficiente yodo es la enfermedad de Graves. Eso tenemos que, esta enfermedad de Graves, bueno, se cree que es una causa multifactorial que puede aparecer en cualquier, digamos, etapa de vida. Perdón. Y es como, y es como una consecuencia de la pérdida de inmunotolerancia y el desarrollo de anticuerpos que pueden estimular a las células foliculares de la tiroides al unirse al receptor de la TSH. Entonces se ha creído, o bueno, se cree que los genes implicados que están en esta enfermedad autoinmune tienen que ver con, con el CD40, con el gen CTL4. Y bueno, de estos y algunos genes que pueden estar ligados o pueden estar implicados con los autoantígenos tiroideos, como es la tiroglobulina y el receptor de la TSH. ¿Ya? Bueno, los factores de riesgos no genéticos que se han visto para el desarrollo de una enfermedad de Graves va a incluir lo que es el estrés psicológico, fumadores, y nuevamente no es un factor de riesgo, bueno, es un factor de riesgo sexo femenino, sabiendo que en las mujeres es en quien se produce más este tipo de enfermedad.
¿Por qué se cree que en las mujeres es más bueno? Es un factor de riesgo, ya que se sospecha que, digamos, las hormonas sexuales que producen las mujeres y los factores cromosómicos de estas mismas pueden hacer la desactivación de un cromosoma X, por lo cual menciona que podría ser un factor desencadenante. Otro factor desencadenante que, bueno, está en estudio, todavía no ha sido asegurado, es la infección de la Yersinia enterocolítica. Entonces, bueno, ¿por qué menciona esto? Porque hay un mecanismo de mimetismo idéntico molecularmente con el receptor de TSH. Otra causa, podría mencionar otro factor de riesgo, podría ser déficit de vitamina D o selenio o fármacos inmunomoduladores, se sospecha. Aún todavía no está determinado, no es una causa, ¿no? Entonces puede sospechar. En general aparece, ¿no? El paciente ha tenido una infección por Yersinia enterocolítica y, digamos, puede aparecer al mes, 6 semanas, puede aparecer una enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de la enfermedad de Graves? Bueno, todo se produce por un exceso de hormonas tiroideas. Al contrario de lo que era el hipotiroidismo, que era un hipometabolismo, aquí hay un hipermetabolismo. Y la sintomatología que se ha visto en estos pacientes es palpitaciones, tiene fatiga, tiene temblor, el paciente comienza, las manos tú las miras y comienzan a temblar, es muy ansioso, el sueño está alterado, puede presentar insomnio, hay pérdida de peso, estos pacientes come, que te come, que te come, que te come, y el peso está igual, ¿ya? Hay intolerancia al calor, sudan mucho, pueden tener polidipsias, eh, hay los ojos saltones. Cuando es una enfermedad de Graves, como les mencioné, hay los ojos saltones, hay bocio, con sudoración excesiva y otra característica es la diarrea. Pacientes, como les digo, come, que te come, y bueno, y así como come, hacen deposiciones líquidas, ¿ya? Que eso vendría a ser porque, digamos, el paciente tiene pérdida de peso. También los pacientes pueden tener taquicardia, palpitaciones, dice, comienza mi pecho a latir rápido y tener, digamos, como si se va a salir el corazón, ellos manifiestan. Entonces, todo eso hay que recoger, toda esa clínica hay que recoger. Recuerde que también pacientes ansiosos, depresivos, también puede haber temblor, puede haber también diarreas. Bueno, acá tenemos las manifestaciones clínicas por sistemas. Entonces, en la parte constitucional, bueno, les mencioné que había pérdida de peso, a pesar del aumento de apetito, hay intolerancia al calor, hay sudoración polidipsia. En el aparato neuromuscular, sistema, perdón, hay temblor, nerviosismo, ansiedad, fatiga, debilidad. Entonces, a veces también esto puede confundirse con una depresión. O lo otro también se confunde con el alcohólico. Dice, los pacientes alcohólicos cuando tienen abstinencia tienen temblor. Muchas veces no, es alcohólico, sí. Entonces, como es alcohólico, tiene temblor, no, esa es abstinencia, no puede ser un hipertiroidismo, hay que ver si hay bocio o no hay bocio. Lo contrario del hipotiroidismo, que había una hiporreflexa, que hay una hiperreflexia. A nivel del sistema cardiovascular, para el paciente tiene palpitaciones, puede tener incluso arritmias de estos pacientes, llegando a lo que es una fibrilación auricular. Pues es muy importante ese diagnóstico en lo que es la emergencia. Hay taquicardia, hipertensión sistólica y el latido del corazón es irregular, lo que se llama las arritmias, ¿no? A nivel pulmonar hay disnea, falta de aliento, se cansan caminando 3 cuadras, hay taquimnia, a nivel de la gastrointestinal hay lo que son deposiciones líquidas, náuseas, vómitos. En la piel hay aumento de la transpiración. Estos pacientes tienen una piel caliente y húmeda. Cuando ustedes van a ver la piel de un paciente con hipertiroidismo es bien finita. Parece que se hubiese echado como un cuarto de crema humectante y es bien finita. Al contrario que en el paciente con hipotiroidismo es seca, que habíamos visto. En la parte reproductiva, como en el hipotiroidismo y trastornos menstruales, puede haber también igual abortos o amenazas de partos pretérminos. Por eso hay que, paciente con hipertiroidismo, lo día ideal antes de embarazarse, tiene que controlar su hipertiroidismo. A nivel ocular, digamos, en la enfermedad de Graves, estos pacientes pueden tener, como hay una protrusión de los globos oculares, van a tener diplopía, sensación de irritación de los ojos, hinchazón de los párpados. Bueno, es lo que se llama proptosis. Cuando hay retracción de los párpados, hay edema poliorbital, puede haber inyección conjuntival o quemosis, ¿ya?
Entonces, toda esa sintomatología tenemos que ver en un paciente con hipertiroidismo. Pero exactamente en lo que es en la enfermedad de Graves, nosotros vamos a ver tres cosas importantes, el exoptalmos y el bocio, ¿ya? Entonces, este hipertiroidismo autoinmune es la causa más común de todas las tirotoxicosis, es lo que está en la cabeza. Luego ya sigue lo que es el adenoma tóxico, ya después sigue la enfermedad de Plumb. Eh, bueno, es común en mujeres 5 en una varones. Y bueno, para nosotros saber si es o no autoinmune, vamos a pedir unos anticuerpos. Los anticuerpos son los TPO, contra la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que se va a secretar en la tiroides. Bueno, estos anticuerpos producen daño a nivel del tirocito y en los pacientes con tiroiditis autoinmune van a estar en un 90%. Entonces, si nosotros queremos saber si es autoinmune, porque a veces podemos tener duda entre que sea autoinmune o puede ser o puede ser de otra causa, pedimos los anticuerpos. Entonces, estos tenemos que pedirlos para ver si es autoinmune o no. Como siempre les he dicho, tenemos que saber cuál es la causa, ¿ya? De cualquier patología. Los otros anticuerpos son la tiroglobulina, no son patogénicos de lo que es la enfermedad de Graves, es un marcador sí de autoinmunidad, pero como dicen, no es de actividad, ¿no? El que es de actividad es el TPO, y afecta en lo que es la tiroglobulina. Lo otro que es importante son los anticuerpos, los TRAP. Estos TRAP son anticuerpos que van a ocupar el receptor del TSH, pero se van a caracterizar por la acción que cumple. Entonces hay los TRAF o TCI también que se llama, los TCI que son veros bloqueadores y hay los estimuladores. Entonces, estos anticuerpos TRAF, bueno, como les mencioné, hay los estimuladores, estos anticuerpos estimulantes del receptor de TSH también los llamamos TCI. Y bueno, se determina mediante bioensayos en el cual van a cuantificar la capacidad de estimulación del receptor de TSH. Cuando nosotros encontramos estos TCI, que son los estimulantes, bueno, estos nos van a servir para ver la actividad. Cuando lo ideal sería, ¿no? Nosotros vamos a dar tratamiento a un paciente con hipertiroidismo para saber si, bueno, vamos reduciendo, vamos titulando la medicación, para saber si este paciente ya está, digamos, ok, ya está listo para dejar de recibir la medicación. Lo ideal sería pedir este TCI para decir, digamos, estos TCI estimuladores están bajísimos, ya podemos dejar la medicación. Sin embargo, si siguen altos, no, tendríamos que continuar con la medicación. Lo malo de estos anticuerpos TCI no se realizan acá y cuestan un montón. Lo otro de los otros tipos de anticuerpos son los TRAP, son los anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH. Bueno, estos los que van a hacer, estos receptores bloqueadores van a bloquear la estimulación del receptor de TSH. Por eso es ver, digamos, en pacientes con hipertiroidismo o en gestantes que tienen hipertiroidismo y que tienen hijitos, entonces ver eh, cuál de estos dos anticuerpos TRAF tienen, si tienen los estimuladores o si tienen los bloqueadores, ¿no? Generalmente los TCI, los estimuladores los vemos en hipertiroidismo y los bloqueadores los vemos en hipotiroidismo. Entonces, parte de la clínica también va, no, no estoy acá. Como les mencioné, va a lo que es la oftalmopatía de Graves en un paciente con una enfermedad autoinmune. Va a ocurrir en el 25% de los pacientes, no en todos, ¿ah? Y se caracteriza por una proptosis, puede haber edema periorbital y diplopía, los pacientes ven doble. Y cuando esta orbitopatía de Graves está activa, hay ese problema, ¿no? Estos pacientes deben recibir inmediatamente eh, deben hacer las pulsaciones con corticoides en altas dosis para que no, digamos, haya lesión a nivel de ojo o no haya complicaciones con lo que es el ojito. La otra sintomatología es la dermopatía tiroidea, que se manifiesta en 1%, el 1 a 1,4% de los pacientes que presentan con oftalmopatía. Y estas lesiones se van a caracterizar por tener una piel engrosada,
levemente y un poco pigmentada y generalmente va a afectar el área pretibial. Por eso decimos edema pretibial. Y si nosotros vemos, bueno, esto es una oftalmopatía activa y esta es severa, vamos a ver, digamos, protrusión del globo ocular, hay inyección conjuntival, hay protrusión también de los músculos. Entonces, esto necesita la atención con pulsaciones de corticoides, ¿no? Bueno, acá hemos visto proptosis, retracción del párpado, esto es bocio, ven acá si ven el cuello, hay un bocio y un aumento de tamaño de la tiroides, lo normal es de 30 gramos, acá puede haber un edema pretibial, ¿no? ¿Por qué se ha saltado acá? Es otro. Ya. Bueno, les mencioné, la sintomatología es oftalmopatía, dermatopatía, acropatía y el otro es el bocio. Muchas veces de estos pacientes, cuando el bocio es muy grande, tienen dificultad para comer, hay una disfagia, hay ortopnea, pero es cuando es grande, pues un bocio de 100 gramos más o menos. Pero si es chiquitito no les produce nada. Cuando es muy grande puede haber compresión del esófago, de la tráquea. Y esto generalmente pasa cuando hay un hipertiroidismo con un bocio nodular o multinodular, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Por qué tenemos que tratar un hipertiroidismo nosotros? Uno, porque la clínica va a variar de acuerdo a la edad, al sexo, a los pacientes, si tienen o no comorbilidades. Y bueno, la duración va a depender también. Mientras más dure la enfermedad, del hipertiroidismo, más consecuencias o complicaciones puede tener. En los pacientes que son mayores o adultos mayores, los síntomas son menos pronunciados que en los adultos, es decir, en pacientes de 70 años tienen hipertiroidismo, pero no es tan claro, no es tan florido como un paciente con 30, 40 años. ¿Ya? Entonces, estos pacientes que tienen, a esto se le llama un hipertiroidismo facticio, se le llama, y están propensos a desarrollar complicaciones cardiovasculares. Los adultos generalmente llegan a la emergencia con arritmias cardíacas. Bueno, es lo que les mencioné, ¿no? Pacientes mayores de 60 años, si no se controla a tiempo, pues digamos, luego tienen más riesgo de realizar una fibrilación auricular. Y sabemos que toda fibrilación auricular nos puede llevarnos a un ictus embólico, a un ACV isquémico por la fibrilación auricular, que va a ser secundario al hipertiroidismo, ¿no? Por eso es importante controlar el hipertiroidismo. Y lo otro, para el paciente que tiene fibrilación auricular, no está de más pedir hormonas tiroideas, que esa puede ser la causa, ¿no? Estemos tratando nosotros una fibrilación auricular sin causa. Y saben, cuando una fibrilación auricular no está controlada, a la larga nos va a darnos una insuficiencia cardíaca congestiva. Y eso sí, ya el corazón ya está dañado y eso es por el hipertiroidismo. Otra complicación que nos puede darnos el hipertiroidismo es la parálisis periódica tirotóxica hipopotasémica, ¿ya? Esto se ha visto, bueno, más en pacientes asiáticos. La incidencia va a variar de 0.2 a 2 en pacientes en Japón, en América del Norte es menos y bueno, en la América Latina es menos, más se ha visto en asiáticos. ¿Y cómo se va a caracterizar? Se va a caracterizar por tener una triada de parálisis muscular. Una triada va a tener parálisis muscular, una hipopotasemia aguda y una tirotoxicosis. Entonces, esta parálisis tirotóxica se produce porque hay un cambio en el potasio en las células musculares. ¿Y por qué se produce, digamos, una disminución del potasio? Porque en el hipertiroidismo se ha visto que en algunos pacientes va a haber mutaciones en los canales de potasio, por lo cual va a haber, digamos, una disminución de hormonas a nivel de lo que es, perdón, de potasio a nivel de lo que es el líquido extracelular. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos pacientes, primero, si el paciente no controla su hipertiroidismo, va a tener pues la parálisis periódica. Entonces, si sospechamos de esta parálisis, digamos, los pacientes hay que darle o hay que empezar dosis bajas de potasio y beta bloqueadores, ¿ya?
pero los betabloqueadores no selectivos, para evitar, digamos, que estos pacientes puedan realizar arritmias y hay que y para que restaure la función muscular. En estos pacientes lo que pasa, digamos, tienen antecedentes de hipertiroidismo y se han ido a jugar como les da la gana. Se han ido a jugar 2 horas de fútbol, digamos. Y de un momento a otro, ¡plaj! No pueden pararse. No pueden pararse, tienen debilidad muscular y dicen, no, Guillain-Barré, Guillain-Barré. No, no es Guillain-Barré. Entonces, si ya tiene este paciente, tiene antecedentes de hipertiroidismo, lo primero que hay que hacer es sacar electrolitos o si no un AGA y electrolitos para ver cómo está el potasio. Y vemos, ¿no? Vemos que hay una hipocalemia, nosotros le damos el potasio y los beta bloqueadores y el paciente comienza a caminar otra vez. Así de rápido. Eh, Otras complicaciones de la tirotoxicosis, pero esta es a larga duración cuando no reciben tratamiento. Puede haber osteoporosis, puede haber anomalías en el sistema reproductor, como les mencioné. Hay infertilidad, también hay alteraciones menstruales. Puede haber ginecomastia en los hombres, disminución de la fertilidad. Bueno, ya les mencioné lo que son los ciclos menstruales anormales. Entonces, el diagnóstico, al igual que en hipotiroidismo, lo que tenemos que pedir es hormonas tiroideas y TSH. Entonces, pedimos TSH y también pedimos lo que es T4 libre y T total. Entonces, el TSH si está bajo, nos da hipertiroidismo. T4, perdón, es T4 libre y está alto, vamos a darnos con hipertiroidismo. ¿Ya? Y luego, para ver si es autoinmune o no, vamos a pedir lo que es los anticuerpos, el TPO, tiroglobulina, y también podemos pedir lo que son los anticuerpos receptores de TSH, los TRAF. Esa es una parte. Luego, si queremos saber, digamos, si tenemos un hipertiroidismo, pero nos ha salido negativo los anticuerpos, tenemos que sospechar de que haya un nódulo tóxico. ¿Ya? Entonces, para ver si hay un nódulo tóxico o no, lo que vamos a pedir es una gammagrafía, ¿ya? La gammagrafía nos va a ver para que nos dé con exactitud si hay o no un nódulo ahí, o también lo podemos pedir, digamos, en un hipertiroidismo para hacer diagnóstico, pero no es frecuente pedir esto de la gammagrafía, ¿no? Entonces, la gammagrafía más la pedimos para ver si hay un nódulo tóxico o hay varios nódulos, o es un bocio multinodular tóxico, ¿ya? Eh, Y vamos a ver, ¿no? En la gammagrafía, que si es un hipertiroidismo, vamos a ver que hay una mayor captación de yodo. Sin embargo, si es una tiroiditis o digamos un paciente que está recibiendo hormona tiroidea en exceso, la captación va a ser baja. Vamos a ver, mejor para que vean. Un escamita, entonces. Sospechamos de hipertiroidismo, vamos a pedir TSH y T4 libre. Si el TSH está bajo y el T4 está alto, entonces ¿qué tenemos? Es un hipertiroidismo. Tenemos que ver si hay signos oculares o hay bocio, decimos que es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de Graves. Si no hay bocio y no hay signos oculares, entonces, ¿qué vamos a pensar? Bueno, en este caso se podemos pedir una captación de yodo 123 para ver si hay una captación alta. Si es una captación alta, bueno, quedamos que es una enfermedad de Graves o podría ser un coriocarcinoma. Si la captación de yodo es baja, ¿qué vamos a pensar? Puede ser un hipertiroidismo que puede ser con una de las tiroiditis, una enfermedad de Graves con un nodo, con un bocio pequeño, o podemos encontrar un nódulo, un adenoma tóxico, ¿ya? Cuando hay adenoma tóxico, vamos a ver, digamos, que hay una captación menos. Luego podemos pensar en un tratamiento con levotiroxina que está tomando, por eso la captación baja, o un estrumo ovárico que es rarísimo. Esa es una parte. Y si nosotros tenemos un bocio, digamos, y palpamos ahí un nódulo o varios nódulos, pero el paciente no tiene signos oculares, bueno, vamos a pensar en un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Ahí ya no vamos a pedir pues gammagrafía. Si nosotros estamos palpando y vemos y le tomamos la ecografía, nos va a salir ahí que hay un nódulo. Luego, si nosotros tenemos un TSH alto y un T4 libre alto, podemos pensar en un hipertiroidismo secundario, ¿ya?
Entonces, ¿qué puede, con este hipertiroidismo secundario vamos a tener un tumor o un adenoma hipofisiado secretor de TSH? Entonces, si hay esto, es un hipertiroidismo secundario. Tratamiento, sacar el tumor hipofisial. Ahora, si tenemos un TSH bajo con un T4 normal, es un hipertiroidismo subclínico. En este caso vamos a pedir T3. Si el T3 nos sale alto, podemos pensar en una enfermedad de Graves o un bocio nodular tóxico, en alguno de los dos. Y luego ya vemos, ya vemos, ¿no? ¿Qué pedimos? Si la T3 es baja, entonces es un síndrome de tiroideo enfermo, que es una patología que se da en pacientes que están hospitalizados o que tienen enfermedades crónicas a largo plazo. Podemos pensar también que podría haber, que puede estar siendo dado por fármacos y, bueno, y la dopamina y los corticoides nos producen esto. Y bueno, si el T3 está normal, puede ser un hipertiroidismo subclínico debido a lo que es el tratamiento con levotiroxina o una enfermedad de Graves leve o un bocio multinodular tóxico leve. Entonces, cuando nosotros tenemos clínica de hipertiroidismo subclínica, perdón, cuando tenemos los laboratorios de un hipertiroidismo subclínico y tiene clínica, le damos tratamiento al paciente. ¿Ya? Lo mismo de la tablita es acá. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en tres opciones, en tres pilares. Uno son los fármacos antitiroideos, luego la ablación con yodo radioactivo y luego lo último es una cirugía. Entonces, estas tres opciones de tratamiento eh, o llevar a un paciente al eutiroidismo. Si no, va a necesitar una dosis ablativa con yodo o lo de lo contrario, una cirugía. Entonces, los medicamentos antitiroideos que tenemos es el propiltiuracilo, que bueno, que no lo tenemos aquí en Perú, lo más cercano es en Bolivia. Te damos el tiamazol, carbimazol y tirosol también acá. Y bueno, todos estos medicamentos van a hacer que haya una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. Bueno, lo que van a producir es una inhibición de la oxidación y la organización de los yoduros mediante inhibición de la peroxidasa tiroidea y el acoplamiento de las yodotironasas para la formación de T4 y T3. Conclusión, disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas. Eso hace los antitiroideos. Bueno, el carbimazol no lo tenemos aquí en Perú, se encuentra en lo que es Asia y Europa, y este se convierte en la forma activa de tiamazol. El propilturacilo en dosis grandes, podemos también, digamos, encontrarlo en Bolivia, aquí no lo tenemos. Y el propilturacilo lo ideal es darlo en pacientes gestantes, ¿ya? Sin embargo, bueno, no tenemos acá, como les menciono, para las gestantes le seguimos dando nosotros tiamazol. Riesgo-beneficio no se ha demostrado que pueda producir teratogenicidad, ¿no? En los chiquitos, en los bebitos. Ya. La terapia con antitiroideos va a depender mucho, al igual que en el hipotiroidismo, se titula. Cada paciente es diferente. ¿Y cómo se titula? De acuerdo uno al tamaño del bocio. Luego, de acuerdo a la clínica también y de acuerdo a los exámenes de laboratorio. Todo eso depende para dar la dosis. Lo malo de los antitiroideos, que se ha visto que hay una alta tasa de recaída, generalmente al año, a los 2 años, ¿ya? Entonces, las recaídas más frecuentes es en el primer año y luego ya viene, digamos, a los 6 meses después de haber suspendido el medicamento. El hipertiroidismo tiene cura, sí, los antitiroideos, y el tratamiento es largo, generalmente es 1 año a 2 años. Si a pesar de tener ese paciente 2 años, ya vamos al otro, que es el yodo radioactivo, que luego les voy a mencionar. Los efectos secundarios de los que son los antitiroideos, en los pacientes nos van a poder presentar prurito, artralgia, trastornos gastrointestinales. Y bueno,
Lo otro importante que nos puede dar como efecto secundario es la granulocitosis, ¿ya? Va a bajar los leucocitos, y ustedes ya lo han visto o granulocitos, esto ya lo han visto en infectología, a menos de 500 granulocitos de células por milímetro cúbico, ¿no? Entonces es un efecto secundario muy importante. ¿Y cómo se va a manifestar? Entonces, cuando nosotros damos al paciente tirosol, tiamazol, tenemos que decirle, señor, si usted va a tener fiebre, dolor de garganta o tiene ambos, entonces tiene que venir de inmediato a la emergencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que se le tome un hemograma y veamos si hay o no una granulocitosis. Si hay una granulocitosis con menor o inferior a 500 células, lo que tenemos que darle es medicamentos que nos puedan ayudar a aumentar estos granulocitos. Ahorita, bueno, el medicamento es el filgastrin. Otros efectos secundarios que pueden tener hematológicamente los antitiroideos es la anemia plástica, la trombocitopenia y la hipoproteinemia. Rara vez es ver hepatotoxicidad, ocurre en un 0.1 a un 0.2% de los pacientes. Y bueno, eso se puede desarrollar en los 3 primeros meses. Cuando hay esto, entonces vamos bajando la dosis de los antitiroideos y luego vamos aumentando poco a poco. Acá me olvidé, ¿no? Y ya. Cuando, digamos, hemos visto que el paciente, bueno, ya está controlado y vemos, pero es que el bocio grande y parece que va a demorar más de 2 años, lo que hacemos es darles ablación con yodo radioactivo. Lo que va a hacer el yodo radioactivo es ir a las células tiroideas y es de destruir esas células, ¿ya? Por lo cual muchos pacientes se da una dosis exacta, el paciente queda eutiroideo. De lo contrario, el paciente queda hipotiroideo. Por eso una causa de hipotiroidismo primario es una ablación con yodo 131. Y si a pesar de eso no funciona el yodo, recuerden que en pacientes con adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico, la dosis de yodo es más, ¿ya? En un paciente con bocio damos máximo hasta 20 milicuris. En un paciente con bocio nodular tóxico podemos dar 50 a 100 milicuris. Y lo otro es, digamos, si no controla el paciente, vemos que es un bocio grande que comprime tráquea y faringe, lo otro sería la cirugía, ¿no? Pero ya es muy raras veces, digamos, es una indicación para la cirugía para controlar lo que es un hipertiroidismo. Ya nos queda 20 minutos todavía. Entonces, en los pacientes que eh, que no realiza sus controles, porque los pacientes con hipertiroidismo son bien ansiosos, son bien ansiosos. Entonces, los que no cumplen con el tratamiento, al igual que en el hipo o al igual que en la diabetes, una de las complicaciones puede ser una de las complicaciones es la tormenta tiroidea, así tormenta, como fuego se llama, rayos, centellas. Entonces, la tormenta tiroidea es un estado crítico y poco frecuente en que condiciona la disfunción de múltiples órganos, ¿ya? Y esto porque se produce por un efecto del exceso de hormonas tiroideas. La mortalidad, al igual que que el coma mixedematoso, es alto, altísimo. Entonces, tenemos una tríada, al igual que en el hipotiroidismo, perdón, que el coma mixedematoso. Hay una alteración del sistema nervioso central, esto es por la pérdida de sodio, puede haber hiponatremia, pacientes va a tener diaforesis, alteración del estado de alerta y parestesias. Paciente con taquicardia, también taquicárdicos, 150, incluso con fibrilación. Y una fiebre súbita mayor a 40 grados centígrados. En el hipotiroidismo también había alteración, en el coma mixematoso, en vez de fiebre que hay, hipotermia, ¿no? Esa es la que se caracteriza. La incidencia de la tormenta tiroidea es baja, es de 0.2 por cada 100.000 personas, sin embargo es de alta mortalidad. Igual que en el coma mixedematoso, un 90% tiene el riesgo, digamos, de fallecer, digamos, de 10 personas, 9, digamos, fallecen y uno queda vivo. Los factores desencadenantes, esto va a depender de las concentraciones séricas de hormonas tiroideas
y generalmente se va a darse en pacientes, digamos, que toman medicamento por larga data. Digamos, lo ideal es que máximo tomen 2 años y a pesar de eso no mejora, ya se hace por la cirugía o se hace la ablación con yodo. Entonces, estos pacientes se sienten mejor con la medicación un mes, luego dejan la medicación y están felices. 2, 3 meses y ahí ya llegan a un estado ya gravísimo de lo que es el hipertiroidismo. Pero también puede, digamos, puede ser una causa no solamente el no continuar con el medicamento, sino puede haber también una infección, un trauma. Por eso pacientes que entran a sala con hipertiroidismo tienen que estar en controlados para que no haya ningún tipo de problema o complicación durante la cirugía. Bueno, acá otros factores que influyen, como les mencioné, es una enfermedad aguda, las infecciones, cirugías, tiroideas o no, traumas, estrés y el embarazo. Por eso una paciente con embarazo tiene que estar controlada su hipertiroidismo. El diagnóstico se hace con la clínica, es básicamente la clínica, que hay una escala, que es la escala de Bursky-Wastowski, que nos va a ayudarnos más o menos a dar una cuantificación y nos va a dar unas pautas para ver si es o no un hipertiroidismo, perdón, una tormenta tiroidea. ¿Ya? Bueno, si ustedes ven, esto es un bocio. Hay un aumento del tamaño de la tiroides. Miren acá, les voy a mostrar. Esto es la tiroides. Todo esto es grandote. Entonces, la escala de Bursky-Wastowski nos va a dar, digamos, es una escala de puntaje. Tenemos que medir la temperatura. Va desde los 37 grados hasta los más de 40 y nos da un puntaje. Efectos en el sistema nervioso central, si está ausente, leve, moderado, grave. Si hay una disfunción gastrointestinal hepática, igual nos da una puntuación. Si hay taquicardia, nos da una puntuación que está aquí. Si hay insuficiencia cardíaca, también. Si hay fibrilación auricular o no. Y si hay un factor desencadenante. A nosotros preguntando al paciente y haciendo esta escala, nos van a darnos un puntaje. Si es menor a 25 este puntaje, entonces que sea tormenta tiroides es poco probable. Si es de 25 a 40, ay, nos dice es una tormenta tiroidea inminente, es que va a ser, nos dice. Entonces, cuando llegamos a inminente, ya nosotros preferimos tratar como si fuese una tormenta tiroidea. Y cuando el puntaje es mayor a 45, te dice es una tormenta tiroidea, trátalo así. Y al igual que en el coma mixema, todos estos casos se tratan en cuidados intensivos o en cuidados de emergencia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de una tormenta tiroidea? Uno es disminuir la síntesis de secreción y secreción de hormona tiroidea, que eso es a nivel de la glándula. Otro es reducir las hormonas tiroideas que están circulando, es decir, ya vamos a bloquear la síntesis de la hormona tiroidea. Sin embargo, hay hormona que ya ha sido liberada. Y para eso también hay medicamento que tenemos que usar. Por eso menciona reducir hormonas tiroideas circulantes. Lo otro es controlar los efectos periféricos de la hormona tiroidea. Ya el paciente, ya la hormona tiroidea ya está en el sistema circulatorio. Está produciendo efectos, tenemos que bloquear. Luego es resolver la manifestación sistémica y tratar la enfermedad precipitante. Chicos, un ratito, espérenme, un ratito. ¿Qué pasó? Un ratito.
Ya, continuamos. Entonces, viendo esos objetivos en el tratamiento de la tormenta tiroidea, vamos a utilizar el medicamento. Entonces, si nosotros queremos disminuir la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas, vamos a utilizar los antitiroideos, que eso es de eso el mecanismo de acción. Los que podemos utilizar es el propiltiracilo. No tenemos propiltiracilo, pero sí lo que tenemos es tiamazol o tirosol. Y podemos utilizar 20 miligramos hasta cada 6 horas, ¿ya? Cuando son hipertiroidismos leves, utilizamos 20 miligramos cada 24 horas, pero si son hipertiroidismos un poquito ya severos, utilizamos cada 12 horas. En caso de tormenta tiroidea, podemos utilizar hasta cada 6 horas, sin miedo. Oye, el mecanismo acá está, ¿no? Al ladito, que disminuyen o bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. Otro medicamento que podemos utilizar es el yoduro inorgánico. El yodo inorgánico o es el Lugol, se le llama también. Este Lugol lo que va a hacer, el mecanismo de acción va a disminuir lo que es la liberación de T4 y T3, que ya están preformados. Lo ideal de este medicamento es administrarse 1 hora después de los antitiroideos. ¿Por qué? Porque sabemos si es yodo, digamos, el yodo es indispensable para la formación de hormonas tiroideas. Entonces nosotros le damos yodo antes de los antitiroideos, vamos a hacer que se produzcan más hormonas tiroideas. Por eso es que primero se tiene que bloquear la síntesis, ¿ya? ¿Y cuánto vamos a dar de yodo o Lugol? Podemos dar 5 gotas cada 6 horas o podemos dar 8 gotas cada 8 horas, ¿ya? Estos ambos nos van a ayudar para ese mecanismo, el bloqueo de la síntesis y secreción. Como les mencioné, ya hay hormonas que están circulando, T4 y T3. Entonces, para bloquear o disminuir estas hormonas tiroideas circulantes, lo que podemos dar es la colestiramina, ¿ya? Que se da 4 gramos cada 6 horas y el mecanismo de acción va a ser, después que las hormonas tiroideas se hayan conjugado en el hígado, bueno, se va a excretar por el intestino y luego en el intestino se vuelven a reabsorber. Entonces, para que no haya esa reabsorción, se da este medicamento que es la colestiramina, ¿ya? Y va a disminuir la reabsorción a la circulación. Y va a hacer que las hormonas tiroideas se eliminen por las heces. El otro tratamiento es, vamos a tener que hacer con bloqueo de los efectos periféricos de la hormona tiroidea y para esto nos va a servirnos los beta bloqueadores, ¿ya? Los beta bloqueadores lo que van a hacer a nivel de las hormonas tiroideas es disminuir la conversión de T4 en T3. Es por eso que damos los beta bloqueadores. Ojo, es para eso, para disminuir para disminuir esa conversión y no se produzca más efectos en el sistema. Puede haber en cualquier parte del cuerpo, puede ser en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso. Tenemos que evitar eso, ¿ya? En pacientes que tengan contraindicación o que tengan asma o broncoespasmo, no le podemos dar un beta bloqueador como es el propanolol. Lo que vamos a darle es podemos darle atenolol o podemos darle bisoprolol, ¿ya? Si no hay asma y no hay broncoespasmo, pues lo que vamos a dar es el propanolol. Y el propanolol podemos darle de 60 miligramos a 80 miligramos cada 4 horas por vía oral. O también pueden darse por vía intravenosa o si no por sonda nasogástrica, si el que paciente no puede digerir o no puede ingerir, no está consciente, porque esos pacientes no van a estar conscientes. Luego de darle beta bloqueadores, bueno, también los beta bloqueadores nos va a servir, digamos, para esa taquicardia, ¿ya? Y para disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, también nos sirve para eso. Luego vamos a tener que realizar también bueno, hay la resolución de las manifestaciones sistémicas. Para evitar esto, les damos corticoides. Los corticoides también van a hacer que disminuir la reducción de T4 en T3, ¿ya? Lo ideal en estos pacientes con hipertiroidismo es darle la hidrocortisona, generalmente antes igual de los antitiroideos.
¿Para qué? Para que no se produzca, le damos antitiroideo y este paciente puede estar realizando una insuficiencia adrenal, le damos antitiroideos y lo que vamos a producir es se puede producir una crisis adrenal. Es por eso que primero le damos los glucocorticoides también. Y podemos darle hidrocortisona en una dosis de 100 miligramos cada 8 horas o podemos darle en infusión, ¿no? 300 miligramos de hidrocortisona en 24 horas. O también dexametasona. La función de sus corticoides en el hipertiroidismo, un coma mixemato, perdón, una tormenta tiroidea, es disminuir la conversión de T4 en T3, por lo cual tenemos menos hormona tiroidea circulante. También le podemos dar paracetamol. Se ha visto que el paracetamol, bueno, muy independiente, que va a bajar la temperatura. Se ha visto también, digamos, que pueden inhibir la unión del T3 y el T4 a las proteínas séricas. Sabemos que los medicamentos, perdón, que las hormonas tiroideas se transportan por las proteínas séricas, ¿verdad? Entonces ahí se ha demostrado que pueden inhibir la unión, ¿no? Y luego es tratar la causa precipitante, pues si tiene una infección le damos para la infección, si no toma medicamentos, continuar con medicamentos, si hay un trauma, restablecer ese trauma, o si hay cirugía, pues antes de la cirugía los pacientes tienen que entrar bien controladitos a sala. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Bueno, ya, chicos. Juan Diego, me mandas la lista, porfis. No, pero todavía no, ya chequeas la lista y para la siguiente ya me mandas. No habiendo más dudas, nos vemos, chicos, el día martes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, pequeños, chao, chao.